Bienvenidos. Este es un espacio de paz, de fe y de encuentro con la palabra de Dios. Hoy es Jueves Santo. La noche de la traición ya pasó. El huerto quedó atrás. Jesús está ahora en manos de sus enemigos, atado, golpeado, llevado de tribunal en tribunal. Hoy acompañaremos su pasión desde 4 perspectivas distintas que se entrelazan como hebras de una misma verdad. La profecía de Isaías, escrita 700 años antes, el arresto y el juicio según Juan, la crucifixión y la muerte del Hijo de Dios, y el Salmo 22, la oración que Jesús mismo oró desde la cruz. Escucha estos textos con el corazón quieto. Lo que vas a escuchar es el centro de toda la historia. Antes de comenzar, meditemos en estas palabras de Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, capítulo 1, versículo 29, Reina Valera 1909. La lectura de hoy proviene de la versión Reina Valera 1909, una traducción clásica y majestuosa de la Biblia al español. Leeremos 4 textos que juntos forman el corazón de la fe cristiana. Isaías 53, la profecía del siervo sufriente, escrita siglos antes de que sucediera. Juan capítulo 18, el arresto, el interrogatorio ante Anás y Caifás y el juicio ante Pilato. Juan capítulo 19, la coronación de espinas, la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesús. Y el Salmo 22, versículos 1 al 21, el grito desde la cruz que David escribió 1000 años antes y que Jesús hizo suyo en el Calvario. Escúchalos como uno solo, son la misma historia contada desde la eternidad. Comenzamos con la profecía, Isaías capítulo 53, escrito aproximadamente 700 años antes de la cruz. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispusóse con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahora escuchemos cómo se cumplió esa profecía. Juan capítulo 18, el arresto en el huerto y el juicio ante Pilato. Como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos.
Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía, y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Díceles Jesús: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: Yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvióles pues a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, para que cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús al atrio del pontífice. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice, y habló a la portera, y metió dentro a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dice él: No soy. Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían llegado a las ascuas porque hacía frío, y calentábanse, y estaban con ellos Pedro en pie, calentándose. Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntáis a mí? Preguntó a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, esos saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al pontífice? Respondióle Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres? Y Anás le había enviado atado a Caifás pontífice. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y dijéronle: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó, y dijo: No soy. Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y luego el gallo cantó. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijéronle: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Díceles entonces Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no es lícito matar a nadie. Para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y díjole: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole Jesús: ¿Dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos ahora, pues mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato: ¿Luego rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dícele Pilato: ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles: yo no hallo en él ningún crimen. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Juan capítulo 19. La coronación de espinas, la crucifixión del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron de espinas una corona, y pusiéronle sobre su cabeza, y le vistieron de una ropa de grana, y decían: Salve, Rey de los judíos, y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera, y díjoles: He aquí, os le traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana, y díceles Pilato: He aquí el hombre. Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Respondiéronle los judíos: Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, mas los judíos daban voces, diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice Lithostros, y en hebreo Gabata. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: Quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: No tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Y cerramos con la oración que Jesús oró desde la cruz. Salmo 22, versículos 1 al 21, escrito por David 1000 años antes y pronunciado por el Hijo de Dios en su hora más oscura. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo: remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor,
y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considéranme, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león, y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. 700 años antes de la cruz, Isaías preguntó: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta que la historia da es que muy pocos lo vieron venir, que esperaban un rey con ejércitos, y llegó uno que no abrió su boca, que esperaban victoria, y llegó cargando una cruz, que esperaban al fuerte, y llegó el varón de dolores. Pero justo en esa debilidad estaba escondida la victoria más grande que el universo ha conocido. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y desde la cruz, con los labios secos y los huesos descoyuntados, Jesús oró el Salmo 22, no como quien ha perdido la fe, sino como quien en el fondo de la oscuridad más absoluta todavía llama a Dios, Dios mío. Todavía dice: tú eres el que me sacó del vientre, tú eres mi Dios. Y justo antes de inclinar la cabeza y decir: consumado es, no fue una derrota, fue una declaración, la palabra de un hombre que ha terminado exactamente lo que vino a hacer. Hoy, en este Jueves Santo, frente a la cruz, no hay palabras suficientes, solo hay una respuesta que Dios espera de nosotros: recibirlo, creer que esa llaga fue por ti, que ese consumado es te incluye a ti, que el sepulcro nuevo en el huerto no es el final de la historia. Gracias por acompañarnos en esta lectura de Semana Santa. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que también la necesite. Suscríbete para recibir más lecturas bíblicas cada semana y que Dios te bendiga profundamente en este día.